Dios, exaltarle, sentir su amor, porque pues a eso también venimos, ¿verdad? Dice la palabra que donde hay dos o más puestos en común acuerdo, allí está Dios. Y su manifestación la sentimos en nuestro corazón, en nuestra vida, en el esfuerzo que podemos nosotros hacer para con Él, ¿verdad? Y qué bonito es poder saber que Dios está por sobre todas las cosas. Y es por eso que he titulado el día de hoy a esta enseñanza, Mi Dios es más grande. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana de domingo, en la cual tú, Señor, me das el privilegio de volver a estar frente a tus hijos, tu iglesia, esta congregación que te ama, Señor, que se está fortaleciendo en ti, Señor, para después crecer numéricamente. Sabemos, Padre, bueno, que tú estás con nosotros, aunque no podamos sentirte, aunque no podamos verte. Sabemos porque tu promesa está en la palabra y tú has dicho que estarías con nosotros hasta el fin. Y es por eso que así lo creemos, Señor, así confiamos en ti. Ayúdame, Señor, en esta hora a poder hablar tu palabra con denuedo, con verdad, con misericordia, Señor, y también dando una esperanza a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el objetivo de esta enseñanza es motivar a la iglesia a enamorarse de Dios todos los días, ser fortalecidos por Él y vivir bajo su cobertura, ¿verdad? El día de ayer, 14 de febrero, el mundo celebró una fecha que para ellos es trascendental, a la cual titulan el Día del Amor y la Amistad. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántos de los amores que ayer se declararon, que ayer se manifestaron, van a mantenerse intactos hasta el próximo 14 de febrero? ¿Sí? A veces pasa como los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Los primeros meses ahí estamos con todo, con toda la injundia, toda la decisión, vamos y venimos y no me quiero basar en lo que como porque mi propósito de Año Nuevo es bajar de peso. Pero ya que empieza diciembre, ¿verdad? Mínimo, allí olvidamos nuestro propósito y decimos, bueno, vamos a hacer un nuevo propósito dentro de poquito. Entonces ya le puedo meter un poquito más de lo acostumbrado. Y lo más hermoso que puede haber en esta vida es saber que hay un amor que no nos va a fallar, aunque nosotros fallemos, porque muchas veces esos amores que se declararon ayer, pues van a dejar de ser porque uno de los dos o los dos fallaron. Lo más hermoso es que pues la palabra dice que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos considerado que podemos dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de congregarnos, dejar de confiar en Él por confiar en otras cosas? A lo mejor no te ha pasado, a lo mejor tú has sabido de alguien al que le pasó, ¿verdad? Y esto es lo que sucede en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo también nos advirtió, ¿verdad?, que en el mundo tendríamos aflicciones. Y el pueblo de Israel, pues a veces no lo entendía así. Él creía que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Pero el ser cristiano, y perdón si rompo su burbuja, ¿verdad? Pero yo tengo que hablarle lo que la palabra dice. El ser cristiano no significa en vivir en una abundancia perpetua, ni en una alegría continua. Lo que sí debemos tener es gozo, que no es lo mismo que estar alegre.
Gozo es la certeza que tú y yo tenemos acerca de nuestra salvación. Y entonces estamos gozosos porque sabemos cuál va a ser nuestro lugar de destino. No siempre vamos a tener abundancia, porque la vida del cristiano no se mide en cuán grande es tu cuenta de banco, sino en cuán grande es tu confianza para con Dios. El saber que incluso en la escasez, Él se manifiesta. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero tú seguirás confiando en Dios, porque Dios va a seguir estando de tu lado, y no porque tú y yo lo merezcamos, porque la palabra de Dios dice que no merecíamos nada, ¿verdad? Pero que Él en su inmensa misericordia decidió dárnoslo. Y eso es el verdadero amor. A veces nos dejamos envolver. La palabra de Dios lo llama seducir por las cosas incorrectas. Meditando en esta palabra, yo me daba cuenta que la palabra seducción se usa en dos contextos. Y el primer contexto es la seducción mala. Y usted y yo podríamos, como yo me pregunté, ¿verdad? ¿Será que sí hay una seducción buena? Bueno, vamos a seguir en este estudio para poder llegar a esa conclusión, ¿verdad? O refutarla o aceptarla. Y la seducción mala habla del engaño y la caída. La seducción, la palabra seducción viene de una palabra griega que es apate o patá en hebreo, que significa apartar a alguien del camino de la verdad. ¿Conoces a alguien que se ha apartado del camino de la verdad? O a lo mejor nosotros mismos en algún momento estuvimos quizás a punto, o si lo llevamos a cabo, el apartarnos del camino de la verdad. Es una táctica de manipulación que el diablo siempre ha tratado de utilizar y que desafortunadamente el ser humano pues no se la ha aprendido y sigue cayendo en ese engaño. Y vemos cómo, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, Satanás sigue empleando esa misma técnica de la manipulación. Y esta manipulación es algo muy peligroso porque ni siquiera te das cuenta. Una cosa es que alguien llegue y te toma del brazo y te jale para que tú vayas a cierto lugar. Y otra es que tú, a través del engaño que esa persona ejerce sobre ti, decidas ir por cuenta propia a aquel lugar, ¿verdad? En el huerto del Edén no hubo fuerza física. ¿Sí? Nadie obligó a Eva a hacer lo que hizo. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, en Palabra de Dios para Todos, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Seguramente la serpiente ya sabía cuál era la verdad. Solamente quería entablar una conversación con Eva para que entonces, a través de sus palabras, pudiera él manipularla. Y la mujer le respondió: podemos comer las frutas de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Y aquí empieza, ¿verdad? La serpiente que era más astuta. Y dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. ¿Era verdad esto? Era una verdad a medias.
porque físicamente no iban a morir. La muerte era espiritual, y lo espiritual, aquellos que no son espirituales no logran percibirlo. La palabra dice que para ellos es locura, ¿verdad? No, si esto nada más, pues es una rosquita. Esto nada más es un pancito, te dicen, ¿no? Porque ellos no logran observar más allá con dónde está la dedicación a, a lo que no es correcto. Y dice, sigue diciendo, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán, ¿cómo dice? Como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso, porque muchas veces nos imaginamos el pecado horrible, ¿verdad? Pero si algo fuera horrible, ¿te le acercarías? No. Si tú ves una cucarachita, bueno, o una cucarachota, ¿te le acercas? No, ¿verdad? Naturalmente, algunas personas, otras somos como que, no sé, más arriesgadas. Hasta le huyen y mucho más cuando vuela. Todos gritan y se tapan la cabeza, ¿verdad? Yo conozco un hombre que las agarra al vuelo así, ¡prá! Y las tira. No les da asco. Y después, pues no te da asco, no, pues ya hay agua y jabón, se lava y listo. Seguimos adelante. Pero muchas veces las personas se dejan engañar por lo hermoso, ¿sí? Si tú ves a una persona que va toda andrajosa, se te acerca, ¿tú qué piensas? Hasta aprietas el bolso, ¿verdad? No me lo vaya a robar. Pero si llega uno bien catrincito, ni dudas de él. Ah, mira, viene bien vestidito y cuando ven se ve, ¡pum!, te pega el jalón y se va corriendo. Pero ni te lo esperabas. Tan bien vestido que se veía. Pues claro, porque no se quieren descubrir. Y es lo mismo, ¿verdad? Que aquí a Eva dice, le pareció hermoso. Y los frutos que daba eran buenos para comer, estaban jugositos. Sí. No estaban como aquellas mandarinas que a veces vamos al súper, ¿verdad? Y que las tocas y están todas aguadas ya. Y dices, no, pues esta no me la llevo. Hasta el aroma a lo mejor despedía mejor que uno de esos aromatizantes que compramos, ¿verdad? No sé si alguna vez ha tenido usted en su jardín rosas, pero el aroma es tan hermoso cuando caminas entre ellas. Mi mamá tenía rosas y también mañanitas y el olor era fabuloso, ¿sí? Dice, y que además ese árbol era atractivo, ¿por qué cosa? Por la sabiduría que podía dar, ¿sí? Y ese engaño, ¿verdad? No solamente acerca de la sabiduría, sino acerca de la protección. ¿Has conocido gente que tiene hasta herraduras en la puerta? Que cargan un amuleto y, ¡ay, mira, no, es que esto me va a proteger! Agarran y ponen sus sábilas, ¿verdad? Y hasta las mitades de los cascarones y le agarran una cintita roja. Y ellos piensan que ya con eso, ya, nadie me puede hacer nada. Si supieran cuán engañados están, porque nadie nos puede proteger mejor que Dios. Dios es más grande que todo. No hay nadie que pueda contra Él. Tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dijo, o sea, no solamente se dejó manipular, ahora manipuló no le vamos a decir al pobre Adán, vamos a decirle al tonto de Adán, ¿verdad? Porque pues no, como que no tenía mucha sabiduría tampoco. Si hubiese sido sabio, le hubiera dicho, ¿sabes qué, mujer? No voy a comer de eso. Pero no, ahí va. Y el muy, vamos a usarlo de esta manera, ¿verdad? El muy inteligente va y se come todo. Lo que le da, dice, y él también comió. Fueron seducidos por aquella cosa que ellos veían hermosa.
¿Cómo les pasa a los jóvenes, a las jovencitas en estos tiempos? Ven a un muchacho, ¿verdad? De esos que están inflados porque van al gimnasio. O a lo mejor ni inflado está, pero tiene una labia, una forma de hablar y que te endulza el oído y dices, wow, de aquí soy. Pero digo, si usó esa forma de ser contigo, digo, ¿no será que también la puede usar en alguien más? Los feos, pues somos un poquito menos propensos a eso, porque digo, ya nos hizo casi una, con eso nos quedamos, no vaya a ser que después de ella ninguna otra, ¿verdad? pero, pero aunque también hay feos que son muy ladinos, ¿verdad? Muy, no sé cómo llamarle. En el Antiguo Testamento, igual, viendo todo este engaño, ¿verdad? Sabiendo de dónde, recordemos que Adán vivió más de 800 años y obviamente tuvo hijos e hijas, y yo creo que así como nosotros como padres, ¿verdad? Advertimos a nuestros hijos de las cosas que hicimos mal. Yo conozco un señor, ¿verdad? Que cuando sus hijos estudiaron secundaria, resultó que fueron a la misma escuela donde él estudió y hasta los llevó, ¿verdad? Atrás de la biblioteca y dice, mira, por aquí me escapaba yo, porque aquí está la barda más bajita, imagínense. Dice, pero si ustedes lo llegan a hacer, se las van a ver conmigo. O sea, primero les dijo por dónde y después les advirtió, no lo hagan, porque les va a ir mal. ¿Sí? Y entonces yo creo que Adán fue contándole a sus hijos e hijas, ¿verdad? Yo vivía tan tranquilo, no sufría ni me cansaba, y pues mi esposa ni siquiera padecía dolor en sus partos. Y ustedes, gracias a que nosotros hicimos y les empezó a contar a todo esto, pues ya se cansan, sudan, sufren. Ustedes pues tienen todo ese dolor cuando tienen a sus hijos, incluso antes de tener a sus hijos cada mes, tienen un malestar. Pues, imagínense, gracias a nosotros. Ustedes no lo hagan igual. Y entonces, ¿verdad? Toda esa tradición, todo eso que Adán iba contando, pues llegó a oídos de los que ya no conocieron a Adán, porque en algún momento Adán pues también murió, ¿verdad? Y uno de ellos, de esas personas a los cuales también Dios les revelaba, pues eran los profetas, y esos profetas advertían constantemente que el corazón del pueblo podía ser seducido. Y también les decían las consecuencias. ¿Cuántas veces nuestros papás nos advirtieron, no hagas esto, te va a ir mal? Y nosotros le decimos, no, a ti te fue mal porque pues tú no sabías lo que yo sé. O sea, yo ya ahorita, mira, el mundo ha evolucionado, tenemos la información en internet, podemos investigar todo. En la escuela ya nos hablan de tantas y tantas cosas que antes a ti no te hablaban. Por eso tú fallaste, pero yo ya soy más sabio. ¿No les suena parecido eso a personas, verdad, que por allí andan? No estoy hablándole a nadie. Recuerda que esto no es para alguien, es para todos, como advertencia, ¿verdad? Porque seguramente también el que estaba hablando hoy dijo ciertas cosas rebosantes de sabiduría, notes el sarcasmo, ¿verdad? Para poder justificar lo que uno quería hacer. Vamos allí al primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 2, también en la versión Palabra de Dios para Todos, donde está una de tantas advertencias que Dios daba al pueblo a través de los profetas. Dice, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, no debes casarte con mujeres de otras naciones. No te debes casar con una mujer que no sea cristiana. No te debes allegar a un muchacho que no sea cristiano. Ay, es que está hermoso. ¿Han escuchado muchachas que dicen eso, verdad? Yo lo voy a convertir. ¿Qué lo vas a convertir? Va a fingir que se convierte nomás para ganarte y una vez que te ganó, vuelta para atrás y te va a arrastrar.
pero eso no lo escucharon de mí, ¿verdad? No debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, el hombre más sabio, imagínense, si el hombre más sabio le fue así, ¿cómo nos va a ir a nosotros que no tenemos tanta sabiduría? Y esa pudiera ser nuestra justificante. Pero nosotros ya tenemos una montaña de advertencias y una montaña de consecuencias que vimos que otros sufrieron. Digo, ya no necesitamos tanta sabiduría, ahora necesitamos temor de Dios, ¿no? Dice, Salomón se enamoró de esas mujeres, se dejó seducir, se dejó envolver por el amor que no le convenía. Porque el amor que más nos conviene es el amor de Dios. Dios es más grande. Yo sé y les he dicho, ¿verdad? Yo sé que mi esposa me ama, pero yo sé que mi Dios me ama todavía muchísimo más, al punto que se entregó por mí, al punto que me perdona todas mis faltas. Y no con eso quiero decir que mi esposa me tiene que perdonar todas mis faltas o que yo voy a empezar a cometer faltas adrede, pues mi esposa me tiene que perdonar. No es el punto, ¿sí? Nosotros tenemos que procurar no fallar, fallaremos porque somos humanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, capítulo 4, versículo 4, perdón, hasta el 10 en palabra de Dios para todos. Y vamos a hablar de este muchacho, Salomón, inteligente, guapo, millonario, bendecido por Dios, lleno de sabiduría. Dice la palabra que después de Salomón no hubo un ser humano engendrado por hombre y mujer humanos que fuera más sabio, ¿verdad? De esta descripción, pues no encontramos a Jesús porque él fue engendrado por Dios por medio de una mujer, entonces no fue de dos seres humanos, ¿verdad? Y dice acá, cuando Salomón era viejo, los seres humanos tenemos la fama de que con los años vamos adquiriendo sabiduría, ¿verdad? Pero eso nada más se queda en la pura fama. Como que a veces no somos tan sabios y hemos conocido ancianitos, ¿verdad? Que son un poco coscolinos y como que ya no tenemos todas las tuercas bien apretadas. Dice, sus esposas, las cuales obviamente había tenido antes, no se casó estando viejito, se casó estando joven, lo convencieron. No sé de qué manera lo habrán convencido. Ustedes como mujeres, ¿verdad? Pueden saber cuáles son las armas de convencimiento que puede tener una mujer. De cuántas maneras diferentes una mujer puede seducir a un hombre, aunque también un hombre puede seducir a una mujer. ¿Sí? Lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios. Ojo con esto, dice. No estaba completamente. Es decir, él seguía realizando ritos porque él pensaba que al realizarlos, pues ya estaba bien con Dios. Aunque hiciera lo que hiciera por fuera, como yo estoy cumpliendo con esto otro, pues yo sigo estando bien con Dios, dice. A diferencia de lo que había hecho su papá, David. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con nuestros hijos cuando están haciendo algo, verdad? O nuestros padres con nosotros. ¿Cuántas veces me viste a mí hacer eso? Nunca me viste, yo no te di ejemplo. No necesitamos darles el ejemplo. Ellos lo van a hacer porque van a quedar completamente seducidos por el mundo. Y entonces van a empezar a hacer cosas que tú y yo no nos atreveríamos a hacer. Y nosotros seguramente hicimos cosas que nuestros padres no se atrevieron a hacer. Y los hijos de nuestros hijos van a hacer cosas que ellos no harían. Porque esto parece ser, la ley de la vida para el ser humano que no es temeroso de Dios al 100%. Y es por eso que nosotros insistimos
e insistiremos en que debemos entregarnos por completo. No aparentar estar, sino verdaderamente estar. Dice, Salomón fue devoto a Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc. ¿Sí saben cómo se adoraba a Moloc? Quemando niños. Imagínense ustedes hasta dónde se atrevió este muchacho. Digo, ¿dónde me quedé? Así Salomón hizo el mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. David fue perfecto, falló, pecó, fornicó, adulteró, asesinó, mintió y fue un estuche de monerías de pecados. Pero una de las cosas que siempre lo distinguió es ese arrepentimiento, ese volver hacia Dios. No nada más un remordimiento, ay, ya maté a mi amigo, me agarré a su esposa, pero pues ¿qué importa? Soy el rey. Y lo vuelvo a hacer y no, nada más lo hizo una vez, se arrepintió, ¿verdad? Le dolió, incluso lloró, sufrió por aquel hijo que muere, ¿verdad? Vemos cómo está ese sufrimiento y después dijo, no, yo ya no quiero pasar por lo mismo, ni quiero volver a ofender a mi Dios. Y ya no lo volvió a hacer. Entonces sigue diciendo, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas en la colina. Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. ¿Por qué Adán habrá comido el fruto que Eva le ofreció? ¿No por lo mismo? ¿Para complacer a su esposa? ¿Cuántas cosas hacemos por complacer a los seres humanos? O por complacernos a nosotros mismos, que también somos seres humanos. ¿Sí? Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor, Dios de Israel. Leemos primero que no lo había abandonado por completo, pero después en este punto ya se perdió. Como aquellos jóvenes o personas maduras incluso, que están llegando al templo, que leen la palabra, que oran y de repente tú dices, ¿y por qué dejó de venir? ¿Verdad? Porque seguía llegando, pero estaba haciendo cosas por fuera, así como Salomón. No había abandonado del todo a Dios, pero después lo abandonó por completo, dice. Quien se le había aparecido 2 veces. Porque estas personas ya tuvieron evidencia de la existencia de Dios, ya tuvieron la bendición de Dios, pero aún así se enamoraron del mundo. Y dice la palabra que aquel que está en el mundo, que se hace amigo del mundo, no puede ser amigo de Dios. Dice, se enojó mucho con Salomón, Dios. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció el mandato del Señor. Dios mismo llegó y le dijo, no hagas eso. Imagínense ustedes si nuestros hijos nos van a hacer caso a nosotros que ni siquiera le llegamos a la milésima parte de lo que Dios es. Y esto no es para que usted se desanime, es para que usted sepa que está haciendo lo correcto, pero lo que nuestros hijos hagan sí va a depender de lo que nosotros le enseñemos, pero va a depender muchísimo más de una decisión personal de ellos. Usted siga haciendo su labor de padre, siga enseñando, siga advirtiendo,
Siga demostrando el amor de Dios a través de todo ello, porque es lo que nosotros debemos hacer. No solamente en el Antiguo Testamento Dios dio esa advertencia, también en el Nuevo Testamento advirtió acerca de hombres impostores, engañadores, que iban a tener elocuencia, ¿verdad? Para poder engañar. Y lo podemos observar en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en donde dice, pero el Espíritu, con E mayúscula, ¿quién? Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo espero que aquí nunca suceda, pero hay lugares en donde se idolatra al pastor, donde el pastor se levanta como si fuera el papa y entonces él es infalible. Y todo lo que dice el pastor es ley. Y lo más peligroso, hay personas que le creen. Pero la palabra debe ser nuestra ancla. Y dice que los hermanos de Berea, ¿verdad? Escudriñaban las cosas que escuchaban para ver si éstas eran así. Es por eso que nosotros, como cristianos, siempre llevamos nuestra Biblia, ya sea bajo el brazo, ya sea en la bolsa, las mujeres, ¿verdad? O en el pantalón los hombres, cuando está en el dispositivo móvil. Tenemos la tecnología, usémosla. ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero léela. ¿De qué te sirve instalarla si nunca ni siquiera la vas a ojear o la vas a scrollear? ¿Sí? Tu pantalla debería ya tener en el medio una marquita donde tu dedo está pasando, pero no por andar revisando WhatsApp, TikTok o TikToks o Instagram o Facebook, no, por estar scrolleando la Biblia, buscando los versículos. El pastor dijo que ahorita estamos leyendo Números, ¿que en qué capítulo vamos? No fue pregunta para que nadie me conteste, no es poner a nadie, ¿verdad? Pero sí vamos en el libro de Números, ¿verdad? Dio esta advertencia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 dice, pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. O sea, su final va a ser terrible. ¿Por qué? Porque Dios los va a juzgar acerca de todo lo que hicieron, de cómo desviaron a muchas personas de la verdad. Ahora viene la otra cara de esa misma moneda, que es la seducción, pero que es la seducción buena. Y lo vemos bastante bien explicado, ¿verdad? En el arrebato que tuvo Jeremías y que representa uno de los pasajes más crudos, algo que a todos nos puede llegar a pasar, pero también uno de los más hermosos en toda la Biblia, acerca de la relación que debemos tener nosotros para con Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 11. Jeremías estaba pasando sufrimiento. Nosotros sabemos que Jeremías es conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Él predicó y predicó y predicó y nadie se convirtió. Entonces, a lo mejor usted es un Jeremías y por eso a nadie de los que usted ha invitado ha venido. Porque Dios lo está probando allí en su fidelidad. Dios estaba probando a Jeremías. A ver si en medio del sufrimiento te vas a mantener fiel a mí. A ver si con todas las cosas que estás padeciendo vas a permanecer fiel a mí o te vas a echar al mundo en donde probablemente vas a encontrar una especie de descanso. Pero va a ser pasajero. A ver qué vas a hacer. Jeremías ya estaba cansado de toda esta situación y llega un momento, ¿verdad?, en su vida en donde quiere
tirar la toalla. ¿Sí saben quiénes son los que tiran la toalla, verdad? Los manejadores de los boxeadores, ya que ven que a su boxeador le está lloviendo duro y tendido, tiran la toalla para que ya paren la pelea y le dejen de magullar la carita. Pero, pues, Dios nunca tira la toalla. Dice la palabra de Dios, Jeremías 20, versículos 7 al 11, me sedujiste, me enamoraste, podríamos entender, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué quiere decir me venciste? Que hubo una pelea, una disputa, una discusión cuando menos. No, Señor, ya no voy a llegar, ya no voy a predicar tu palabra porque nadie se convierte, ya no voy a invitar a nadie, Señor, ya. Dice la palabra que la iglesia adoraba y que tú añadías a aquellos que iban a ser salvos. Pues tú añádelos, yo ya no voy a invitar a nadie. Hasta bíblico nos volvemos, ¿verdad? Y empezamos esa disputa con el Señor. Pero dice Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Él sufría burlas. Él sufría golpes. Sufrió cárceles. Estuvo a punto de morir ahogado entre lodo, ¿verdad? Cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová que me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Pastor, hay que buscar y construir el templo lo más pronto posible porque estamos aquí al descubierto y la gente se nos queda viendo feo. No, lo que pasa es que pues ya la gente es fea, puede mirar así, pero a lo mejor están interesados en venir. Yo creo eso, ¿verdad? Y dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, es decir, traté de resistirme y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todos, de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Será que hay personas que saben que tú y yo somos cristianos y que están esperando a que aceptemos la invitación a irnos al carnaval, a la fiesta, ¿sí? Al antro, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Ahora. Si tú como joven has recibido estas invitaciones y dices, no, es que mi mamá no me deja, el mensaje que estás diciendo es, yo sí quiero, pero mi mamá no me deja. Si mi mamá me dejara, yo iría. Diferente es que digan, no, no quiero ir. Que esa fuera una convicción en nuestro corazón, ¿verdad? Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y esa es la certeza que tú y yo, como enamorados de Dios, debemos tener. Esta seducción, este enamoramiento de algo todavía mayor a nosotros y todavía mayor a todos los problemas que tenemos, es lo que sí debemos permitir que haya. Ese amor es el que debemos dejar que nos envuelva, que sea Él el que nos sane, que sea Él el que nos dirija. Muchas veces preferimos el camino fácil,
pero que al final nos va a cobrar una factura muy alta. Como dicen por ahí, lo barato sale caro. Y es más barato dejarnos seducir por el mundo. Porque enamorarse de Dios es algo complejo y complicado a la vez. Sin embargo, es lo que va a tener una mejor paga al final de nuestras vidas. Vamos a ver aquí una comparativa entre las dos seducciones, ¿verdad? La seducción del mundo y la seducción de Dios, el enamoramiento de Dios. El objetivo de la seducción del mundo es esclavizar y destruir. Aunque hoy te vaya bien, ¿verdad? Aunque hoy estés en el disfrutar, seguramente después sufrirás. Hubo por allí un actor que presumía que había estado en la intimidad como con 1000 mujeres, decía él, pero después le tuvieron que implantar una bombita para que él pudiera hacer sus necesidades incluso. Y estuvo en cama mucho tiempo y sufrió y padeció a causa de todo eso, ¿verdad? Porque para estar con tantas mujeres necesitabas mucha energía y obviamente él no la tenía y tenía que utilizar recursos externos no saludables para él poderlo lograr. Y está la seducción de Dios, cuyo objetivo es transformar y dar propósito. Si tú y yo nos dejamos enamorar por Dios, vamos a descubrir o a afirmar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Seguramente ya Dios te ha dado alguna promesa, pero por todas las cosas que hemos pasado en el mundo, no nos hemos afianzado en ella. El método de la seducción del mundo es a base de mentiras y falsas promesas. Y desde un púlpito van a haber personas que van a decir, hermano, en la medida que tú le des a Dios, Él te lo va a regresar. Y eso es un engaño. Esto es parte de la falsa doctrina que a Dios no le gusta. ¿Sí? Porque Dios ciertamente nos va a bendecir cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Y dice la palabra, ¿verdad? Que todas esas bendiciones que Él dice en su palabra nos van a seguir y nos van a alcanzar. Pero nunca nos prometió que vamos a ser el próximo millonario. El método del enamoramiento de Dios es la verdad arrolladora y su presencia. Él no nos va a mentir. Él no nos va a engañar. Precisamente por eso dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero confíen en mí. Los perseguirán a causa de mí. Nunca nos dijo, ¿verdad? Van a ser bien vistos por todos. Todos los van a amar, todos los van a respetar, van a tener gracia ante los ojos de todos. No, nunca nos prometió eso. Muchísimo menos a los pastores. Nos van a perseguir, nos van a querer matar, nos van a insultar. En redes sociales seguramente ustedes ven la manera en la que mucha gente insulta a los cristianos. Y esto es parte de una verdad que Dios nos dijo. Mira, ¿sí? Va a haber una recompensa grandísima, pero mientras la recibes vas a padecer todo. Y nos dio una lista casi interminable de cosas que íbamos a padecer y ya era decisión nuestra. Si decimos, mira, la promesa es grande, entonces estoy dispuesto a padecer todo esto. El resultado de la seducción del mundo, culpa y separación. Vamos a ser culpados
y viviremos separados de Dios eternamente, es decir, la muerte segunda, porque hemos dejado de creer en el Dios. Y entonces nosotros nos llegamos a preguntar, ¿y Salomón fue salvo? El resultado de la seducción, del enamoramiento de Dios, es que usted y yo vamos a tener una entrega total, aunque implique sacrificio. Aunque implique tener que sufrir. Ay, es que hasta en casa me critican. Ay, y eso que es cristiano, ¿verdad? Antes, cuando estábamos en la tradición, nadie nos criticaba. Te ibas al antro, te ibas a la fiesta, te desvelabas, te emborrachabas, hacías lo que querías y nadie te criticaba. Te volviste al Señor y eso que es cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de la seducción del mundo? Satisfacernos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la finalidad del enamoramiento de Dios, la seducción de Dios que vivió Jeremías? Satisfacer a Dios, el cumplimiento de la voluntad divina. Y dice la palabra que aquellos que agradan a Dios, hasta a sus enemigos, les hace estar en paz con Él. Y entonces, cuando nosotros vivimos agradando a Dios, Dios se va a encargar de todos nuestros asuntos. Te pueden llegar a tratar de dañar y seguramente te van a hacer que tengas pérdidas materiales y quizás hasta tu vida, pero tu fidelidad te va a llevar allá, a donde está el más fiel de todos. Conclusión. La diferencia, mis hermanos, radica en el fruto de ese enamoramiento. Mientras que la seducción del mal nos deja completamente vacíos. Primeramente nos llena, ¿verdad? Pero después vamos a sentir ese vacío. Quizás ustedes han visto por allí videos acerca de artistas que dicen, mientras estaba yo en el escenario me sentía yo feliz, la gente aplaudiendo, coreando mis canciones, pero una vez que llegaba yo ahí al camerino, a mi casa, ya no había nada de eso y sentía yo un vacío y lo quise llenar y lo empezaron a llenar con cosas que dañaban su cuerpo. Pero lo único que nos llenará verdaderamente es Dios. Precisamente por eso vemos a Salomón que ya en sus últimos días, escribiendo, ¿verdad? Todas sus vivencias, dice, vanidad de vanidades. Disfruté todo lo que yo quise, pero de nada me sirvió porque me sentí completamente vacío. Nada comparado como cuando estaba yo con mi Dios, que Él lo llenaba todo. Así podemos nosotros entender ese escrito de Salomón. Dejarnos enamorar por Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Él no solamente celebra un día el amor, Él es el amor y por lo tanto nos va a amar toda la vida. No solo nos beneficia a nosotros el enamorarnos de Dios, sino a toda nuestra descendencia. No tenemos nada más que enseñarle la doctrina. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a enamorarse de Dios. Si ellos se enamoran de Dios y no del rito, no de la costumbre, nunca, nunca se van a apartar de Dios y vivirán la vida que nosotros esperamos que puedan tener. Amén. Yo les invito, ¿verdad?, que podamos ponernos en pie y le podamos pedir en oración allí a nuestro Dios que nos ayude a enamorarnos
más de Él. Que podamos buscar estar en su casa con nuestros hermanos, disfrutando su palabra, disfrutando desde el principio de la alabanza, ¿verdad? Incluso desde la oración inicial hasta la oración final y gozarnos y disfrutar y estar en todos los momentos con Él, así como anhelamos estar con esa persona amada, ¿verdad? Con la que queremos compartir nuestra vida en este mundo, así estar con Él, con el cual queremos estar allá en la vida eterna, con el cual queremos disfrutar esa eternidad. Padre, te damos gracias, no solamente por tu entrega, sino también por tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a podernos enamorar todos los días de ti. Que podamos nosotros, oh Dios, disfrutar contigo, deleitarnos en tu presencia, gozarnos con nuestros hermanos, poder pasar tiempos de coinonía con ellos, para que entonces en todo tú seas exaltado. Tú vives en la alabanza de tu pueblo y por eso, Señor, ayúdame a estar presente también en medio de las alabanzas, en cada uno de los servicios. Señor, tú te manifiestas en la oración eficaz del justo. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en esa oración, en esa comunión contigo para poderte conocer más y así poderme enamorar más. Gracias te damos, Señor, porque tú diariamente nos haces conocer todas tus promesas para saber qué es lo que nosotros podemos alcanzar si permanecemos siendo fieles a ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.